En un refugio animal en Carolina del Norte, Estados Unidos, se aseguraba existía un hombre que era capaz de hablar con los perros y estos le entendían absolutamente todo. Mark Silver, de 69 años de edad, fue contratado en circunstancias realmente extrañas. El dueño del refugio se dio cuenta que por las calles vagaba un hombre que venía acompañado de un perro callejero. El dueño aseguraba que este hombre era muy amable y sobre todo lo era con todos los animales que se cruzaran en su camino. Al ver que el hombre realmente era desfavorecido, lo invitó a trabajar esporádicamente en el refugio alimentando a los cachorros. Mark accedió de inmediato, pero como condición le pidió al dueño del refugio que por favor le permitiese ir con su cachorro. El dueño aceptó y así comenzó su primera jornada laboral. Todos quienes trabajaban en el refugio animal aseguraban que Mark era un hombre realmente callado, no hablaba más de lo necesario. El primer día, Mark se sentía como en casa, alimentaba a todos los cachorros del refugio y estos parecían estar muy contentos con su visita. Incluso perros que eran realmente agresivos se convertían totalmente dóciles ante la presencia del anciano Mark. Hasta este punto, podíamos decir que Mark era un hombre con una gran pasión por todos los perros, pero empezaron a suceder cosas, según los ojos de los testigos del refugio, que eran realmente extrañas. Por ejemplo, como en todo refugio animal se sabe, cuando pasa demasiado tiempo, los perros son sacrificados, ya que el refugio no cuenta con la capacidad de mantenerlos demasiado tiempo con vida. Esto es realmente lamentable, pero no deja de ser una verdad inevitable. La primera tarde en la que Mark estaba trabajando y alimentando a los cachorros, se dio cuenta que uno de los perros iba a ser sacrificado porque supuestamente una familia iba a adoptarlo hacía 2 semanas atrás, pero lastimosamente nunca llegaron. Cuando abrieron la jaula para llevarse a un perro al sacrificio, Mark empezó a discutir con los empleados. Ellos le dijeron que así eran las reglas, que no había más manera y aunque era lamentable, no habían más opciones. Mark, de un momento a otro, los quedó mirando fijamente y realmente enérgico y enfadado. Les dijo que por favor le diesen 1 hora, que él conseguiría un dueño. Nadie entendía exactamente lo que Mark planeaba, pero luego de 1 hora, vagando por las calles, regresó con un hombre de maletín. Mark le dijo a los empleados que este sería el nuevo dueño del perro. Al parecer Mark había convencido a un hombre en la calle de adoptarlo. El hombre se acercó al perro para intentar tener algo de contacto con él, pero de un momento a otro el perro se puso un poco enfurecido y empezó a gruñirle, lo que por supuesto lo espantó. Los otros empleados le dijeron a Mark que era razonable, ya que el perro realmente siempre tuvo un comportamiento agresivo y que no tenía más opción que ser sacrificado. Pero de un momento a otro, Mark les dijo que estaban equivocados. Se arrodilló y empezó a hacer sonidos que solo un can podría hacer. Básicamente Mark se puso a 4 patas, empezó a olfatear al perro y este ni siquiera se inmutaba ni se molestaba con Mark. Luego de unos minutos, los empleados siguieron insistiendo que no perdiese el tiempo, ya que el perro era agresivo y nadie quería adoptarlo. Mark empezó a olfatear la pata trasera del perro y luego de unos segundos le sacó una espina que tenía enterrada en la pata. Mark se levantó y le dijo a los del refugio que el perro no era agresivo, simplemente estaba herido. Todos en el refugio se quedaron impactados. Al parecer Mark, solo olfateando, se dio cuenta de este detalle que había pasado desapercibido. Resulta que el perro simplemente estaba herido y por eso su comportamiento errático. Mark le dijo al hombre que por favor lo adoptase, que el perro era muy bueno y que no le haría ningún daño ni a él ni a su familia. El hombre miró a Mark y le dijo de cómo estaba tan seguro de que el perro no podría ser agresivo más adelante. Mark se arrodilló junto al perro
empezó a hacer otros sonidos que particularmente son los de un perro, pequeños ladridos, y al parecer estaba teniendo una conversación con el perro. Los empleados del refugio empezaron a carcajearse de la risa. Creían que Mark estaba loco, pero justo unos minutos después de que Mark estuviese prácticamente conversando con el perro a su manera, este se acercó al hombre del maletín y empezó a lamerle la mano y actuar realmente como un cachorro adorable. El hombre del maletín realmente quedó impactado, confió en la palabra de Mark y lo adoptó. Los empleados del refugio empezaron a burlarse de él y le empezaron a decir que dejase de tener ese comportamiento extraño porque iba a espantar a futuras personas que quisieran adoptar a un perro. Pero curiosamente, casi todos los perros del refugio detestaban a sus cuidadores, menos al nuevo cuidador, quien era Mark. Los empleados del refugio le dijeron al dueño lo que había sucedido con este extraño hombre, pero por algún motivo el dueño del refugio confiaba en Mark y sabía que a pesar de todo y de su extraño comportamiento era un buen hombre y por algún motivo los perros del refugio lo adoraban. Como ya te mencioné, Mark podía llevar a su perro callejero siempre al refugio. Una tarde los empleados del lugar empezaron a burlarse de él porque vieron que Mark le ladraba y también lo lamía. Empezaron a reírse de Mark y le dijeron que dejara de hacer eso porque era realmente asqueroso. Para ellos solo era un viejo loco que se comportaba como un perro y pretendía entenderlos. Una tarde, uno de los perros que estaba en la jaula y que era realmente agresivo mordió a uno de los cuidadores desenfrenadamente y no le soltaba la mano. Mark y los demás cuidadores se acercaron al lugar, pero el perro no lo soltaba por nada. Este perro era un Rottweiler realmente grande y también muy agresivo. En un momento dado, uno de los cuidadores tomó una inyección, quizás para dormir o matar al can, pero Mark no lo permitió. Lo empujó y se lanzó directamente al Rottweiler y empezó a gruñirle y a ladrarle muy fuerte. El Rottweiler, que no había soltado el brazo del cuidador en muchísimo tiempo, de un momento a otro y escuchando el comportamiento de Mark, empezó a soltarlo poco a poco. Increíblemente, al parecer, Mark logró hablar con el perro y este lo entendió al punto que soltó el brazo del cuidador. Cuando el cuidador fue llevado a emergencias para atender sus heridas, de inmediato los otros cuidadores decidieron que tenían que sacrificar cuanto antes a este perro. Pero justo cuando iban a tomar esa decisión, Mark se puso iracundo, se puso frente al perro y no quería permitir que por ningún motivo duerman al Rottweiler. Llegó el dueño del refugio y los demás cuidadores y empezaron a decirle a Mark que qué pretendía hacer, que lastimosamente había que dormir al perro porque era muy agresivo. Mark miró fijamente al dueño y le dijo que no, que el perro no tenía la culpa, que el cuidador era quien lo maltrataba en muchas ocasiones y a veces lo dejaba sin alimento. Todos los cuidadores empezaron a reírse y a llamarlo loco. Le preguntaron cómo estaba tan seguro de eso. El jefe del refugio miró a Mark y le dijo seriamente que le dijera cómo estaba tan seguro de aquella acusación. Mark solo lo miró y le dijo: él me lo dijo. Según Mark, el perro le había afirmado que este hombre lo maltrataba y en muchas ocasiones lo dejaba sin alimento. El jefe se molestó un poco con Mark y le dijo que cómo decía esa barbaridad, cómo él aseguraba que podía hablar con un perro. Mark empezó a exigirle al dueño que antes de intentar dormir al perro, revisaran las cámaras. El jefe, un poco incrédulo, fue a la oficina y empezó a revisar las imágenes, en donde se dio cuenta que en transcurso de semanas, este cuidador maltrataba al Rottweiler y efectivamente lo dejaba sin comida. ¿Cómo era posible que Mark supiera esto si él jamás ha tenido acceso a las cámaras de seguridad? Esto realmente lo inquietó. Aunque todos los cuidadores seguían burlándose de Mark, el dueño del refugio estaba realmente maravillado. Le tomó la palabra a Mark y no sacrificaron al perro. Curiosamente, semanas después de tratar un poco mejor al Rottweiler y alimentarlo, este dejó de ser agresivo, sobre todo luego de que habían despedido a este cuidador que fue mordido, porque la evidencia era clarísima, él maltrataba al perro. Pasaron algunas semanas y todos los empleados del refugio dejaron de burlarse de Mark,
porque se dieron cuenta que increíblemente Mark hablaba con ellos de una u otra forma. Cada ladrido o sonido canino que hacía, estos le entendían y básicamente hacían todo lo que él pidiese, lo cual hizo que el refugio sea mucho más controlable. Hubieron muchas ocasiones en donde llegaban cientos de personas a adoptar perros a este refugio de animales, y sobre todo por el rumor que empezaba a esparcirse de aquel hombre del refugio que podía hablar con los perros. Esto ayudó muchísimo a que la tasa de sacrificios bajase casi en lo absoluto, ya que de una u otra forma era como si Mark los entrenase, los convertía en perros realmente dóciles y adorables. Pero los maltratos a los perros en el refugio seguían continuando, y Mark lo sabía. Podía sentir el dolor y el maltrato en los perros, aun cuando no veía que los estaban maltratando. Una mañana, uno de los cuidadores estaba pateando brutalmente a uno de los perros para ingresarlo a la cámara de sacrificios. Mark advirtió al hombre que se detuviese, pero este se burlaba y seguía pateando al perro sin cesar. Él, de un momento a otro, empezó a gruñir como un perro y se puso realmente enojado. El cuidador empezó a burlarse de él e intentó golpear nuevamente al perro, pero Mark no lo iba a permitir. Se abalanzó sobre el cuidador y empezó a morderle la oreja y casi todo el rostro. La policía llegó de inmediato y se llevaron detenido a Mark. Cuando llegó el jefe del refugio y se enteró de esto, de inmediato fue a la comisaría, en donde Mark había sido arrestado por agredir a su compañero de trabajo. Este, por supuesto, le explicó que Mark lo había mordido sin motivo aparente, pero el jefe no se quedaría con esta historia y le preguntó a Mark qué fue lo que sucedió. Mark, en consecuencia, le contó que lo atacó porque vio cómo estaba maltratando a un perro que ya estaba condenado a muerte. Le dijo al jefe que si el perro ya iba a morir, lo más digno era que lo llevasen en formas adecuadas y no maltratarlo de esa manera. Y que, por favor, si tenía que pagar cárcel, lo haría con gusto, pero que, por favor, se hiciera cargo de su perro porque no quería dejarlo abandonado. El jefe se apiadó de Mark y, por supuesto, pagó la fianza y lo dejó en libertad. Le dijo que si quería podía regresar a trabajar con él y que votarían al otro cuidador porque él no estaba de acuerdo con este trato a los animales. Mark salió en libertad condicional, ya que su jefe pagó la fianza y una gran multa, por supuesto. Pero Mark no regresó a trabajar la mañana siguiente. Su jefe empezó a llamarlo, pero no podía localizarlo. Pero luego de una semana se lo encontró caminando por un parque y venía con su fiel perro. El hombre le preguntó a Mark por qué no había vuelto a trabajar al refugio. Mark lo miró a los ojos y le dijo que lo disculpase, pero él no podía seguir trabajando en un lugar en donde veía tanto sufrimiento de estos animales, que estaba muy agradecido por haberlo dejado en libertad, pero él no podía formar parte de un lugar así. El jefe lo miró y le dijo que, de todas maneras, estaba muy agradecido por haber trabajado ese tiempo con él y que realmente era increíble la capacidad que tenía para de una manera u otra comunicarse con los perros. Él le preguntó a Mark que por favor le dijera su secreto, cómo hacía para comunicarse con los perros. Mark sonrió y le dijo: para mí es fácil comunicarme con los perros, pero créeme que estoy mucho más maravillado yo con tu caso. El hombre no entendía lo que Mark le decía y le preguntó a qué se refería. Mark sonrió y le dijo: al perro lo entiendo con un simple ladrido. Sé lo que quiere, sé si tiene hambre o si tiene frío, pero las personas no. Pueden hablarte durante horas y estarte mintiendo a la cara. A un perro le basta mover la cola para saber si está contento. Ellos no piden mucho, solo lo necesario: amor, alimento y un techo. A lo largo de los años aprendí que hablar con los perros es sumamente sencillo, y aunque he dominado esto casi a la perfección, para mí sigue siendo un enigma tratar de comunicarme con las personas. Para mí, ellos son los verdaderos animales. Luego de esto, Mark empezó a alejarse con su perro y jamás se lo volvió a ver por el distrito. Hay quienes dicen que sigue vagando por ahí
anda con su fiel perro y ayuda a cualquiera que esté en peligro en la calle. Si esta historia te gustó, quisiera que me lo dejes en la caja de comentarios. Por supuesto, recuerda que una forma de apoyar al canal es dando like y suscribiéndote. Y por supuesto, activando la campana de notificaciones. Muchísimas gracias por tu valiosísimo tiempo y haber visto este video. Como siempre, no olvides que yo soy host y fui tu anfitrión. Nos vemos en un próximo video.